Nos complace presentar al proyecto ganador en la modalidad 1, estudiante de pregrado, salud sexual y reproductiva de las mujeres adolescentes de las comunidades de Venero, San José y Tunzará del resguardo indígena de San Lorenzo, Caldas, a cargo de Sara Ortiz Ospina, estudiante del pregrado de antropología de la Universidad de Antioquia. Invitamos entonces a Sara Ortiz Ospina. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por este momentico para poderles compartir el trabajo que he venido realizando ya con un grupo de la comunidad hace 4 años en el resguardo indígena de San Lorenzo. Entonces, este trabajo fue asesorado por la profesora de antropología, Erika María Valencia. Qué pena. Entonces la idea es hacer como una breve presentación de lo que se ha hecho, un poco para que sepan qué se está haciendo, tanto en el trabajo investigativo como también en el trabajo con la comunidad. Entonces este va a ser un poquito como el plan de lo que se va a hablar hoy. Para empezar, este trabajo inició como una propuesta de la comunidad. Entonces había una compañera de antropología que es del resguardo, me invitó y empezamos a trabajar con jóvenes. El tema de sexualidad, el tema para conocernos, porque yo creo que antes de iniciar una investigación es muy importante conocer a la comunidad. Entonces tuve esa oportunidad, estuve yendo por ahí 2 años conociendo a los jóvenes, entonces inició este proceso que fue aprobado también con el Cabildo, que eso también en los resguardos indígenas es muy importante, de empezar a trabajar con los procesos organizativos para que el proceso investigativo también entre en esas lógicas. Entonces ese es el proyecto. La mayoría de las fotos de esta presentación son tomadas por las jóvenes y la idea es que con la radio, la fotografía y el video, estos jóvenes y estas jóvenes puedan contar lo que está pasando en su comunidad, en este caso con el tema de salud sexual y reproductiva. Un poquito de contexto, Río Sucio está en el alto occidente de Caldas, el resguardo tiene 12.000 habitantes, 6.000 hectáreas. Tiene 4 resguardos, entonces está el municipio, 4 resguardos con historias muy diferentes y San Lorenzo es uno que guarda mucho ese proceso organizativo que hay, entonces con los mayores, con las historias y es ahí donde se trabajó, que es en Emberachamí, pero con raíces sonzones y armas, entonces tampoco es lo mismo hablar de los Emberachamí de cristianía de los Emberachamí en San Lorenzo. El resguardo fue constituido en 1627 y creo que con la exposición que está dando el profesor, aquí también se ve mucho esto de la concentración de la tierra. Aquí hubo una lucha muy profunda por la tierra y que se dio en 1943 con toda la recuperación. Y este territorio ha habido mucha violencia de varios grupos guerrilleros y también paramilitares. Es un corredor muy importante y también tiene muchos recursos naturales como el oro. Entonces eso me parece muy importante para poder contextualizar un poco el trabajo que se hizo, porque la idea de esto era también comprender la salud sexual y reproductiva de estas adolescentes, pero poderlo situar en un aspecto más amplio de lo que está pasando a nivel nacional e internacional con los pueblos indígenas. Y es ahí donde yo tomo el concepto de salud desde lo que se está trabajando con la salud colectiva, que tiene varios niveles. Y así fue que estructuré el trabajo. Entonces, el primer objetivo era describir el comportamiento reproductivo. Y aquí se utilizó también datos cuantitativos de las edades, de cuando la niña tiene su primera menstruación, de cuando el inicio de la relación sexual, cómo se vive a nivel individual, aunque también aquí se ven aspectos grupales que influyen a las jóvenes. El segundo era caracterizar el acceso a los sistemas médicos. Entonces ya las jóvenes cuando están viviendo todo eso, ¿qué hacen para poder acceder a una ayuda? Y el tercero, que fue el más complicado, era relacionar todo esto con lo que estaba sucediendo a nivel grupal y estructural. Entonces así fue que se planteó el trabajo para poder comprender la salud sexual y reproductiva y al mismo tiempo también seguir el trabajo comunitario con las jóvenes.
La metodología fue muy importante, la etnografía. Como ya llevaba 4 años trabajando con las mujeres, entonces trabajé más que todo con las adolescentes, pero también tuve mucho acercamiento a las madres y a las abuelas en procesos organizativos. Y fue cocinando con ellas, cogiendo café, que ellas me contaban muchas historias que muchas veces uno no logra dimensionar y relacionar con la salud. Cuando uno ya llega a comprender qué es la salud para ellas y qué problemas ellas tienen, es ahí donde uno empieza a ver la importancia de una etnografía en los estudios de salud. Los primeros resultados, muy brevemente, se estructuraron con estas etapas reproductivas. Por ejemplo, en la menstruación, la madre es fundamental para la joven, porque aquí los Embera Chamí de San Lorenzo ya no tienen, como en otros pueblos indígenas, ese ritual de transición, ¿cierto? Aquí ha habido una aculturización muy grande, aquí ya no hay idioma, entonces la joven se enfrenta con muchos cambios, pero no sabe por dónde empezar. Y aquí la madre es fundamental. También en el inicio de relaciones sexuales se vio mucho lo de la violencia sexual, que no lo toqué tanto a profundidad, pero es un tema muy importante. Y también que las jóvenes en la primera relación sexual normalmente quedan en embarazo, en la primera, porque no saben lo que está pasando, no saben todo lo que eso implica. La entrada de la unión, algo muy importante fue que yo hablé con varias jóvenes, solo hice 23 historias reproductivas, solo una se casó. Las otras, los papás no consideraban que se tenían que casar o el padre era muy ausente, no se responsabilizaba. Y la que se casó fue también por la religión, porque ya las iglesias evangélicas están llegando a ser muy fuertes en las comunidades indígenas. Y esto es un aspecto muy nuevo, ¿cierto? Porque es determinante, la religión es un aspecto determinante en la fecundidad. Entonces, esos son los primeros resultados. Esto también para complementar este aspecto más cualitativo, que se habló más con las jóvenes de cómo se vivía, entonces ya se empezó también a caracterizar por edades, que aquí también se ve que la edad de la menarquia, de la primera menstruación, también está siendo cada vez más temprana, y también la edad del inicio de relaciones sexuales. Y es importante porque cuando ya habla con las jóvenes y con las madres, entonces era ver también todo. Las madres me decían, no, es que nosotras también teníamos las relaciones jóvenes, pero entonces ellas ya como sí conformaban un hogar, sí se casaban. En cambio las jóvenes ya no se están casando. Bueno, el segundo objetivo era más que todo ver el acceso a los sistemas médicos, porque el concepto de salud sexual y reproductiva es muy amplio. ¿Cómo se aterriza cuando uno está trabajando con jóvenes? Entonces, estos fueron los aspectos que las jóvenes consideraron que eran muy importantes para su salud sexual y reproductiva cuando llegaba a hablar del acceso a los sistemas médicos. En este resguardo se ve el sistema de autoatención con las madres, con las abuelas, las bebidas, también se ve la medicina tradicional, aunque esto también fue un tema que trabajamos mucho porque las parteras son muy pocas, ¿cierto? Se habla de que las parteras apoyaban mucho a las jóvenes, sobre todo una niña en una comunidad, la partera era alguien de confianza, pero las parteras ya, sí, ya casi no hay en las comunidades, sobre todo en las 3 comunidades donde trabajé, había una y en esos meses que yo estaba ahí se murió. Y el sistema biomédico, que como también todos sabemos, en la parte rural todavía hay muy poco acceso, las promotoras, que hay un momento que se había ganado que las promotoras fueran más, cada vez están disminuyendo. Entonces hay una gente muy importante del sistema biomédico que ya en las comunidades, que son por ahí unas 1000 personas, había 2 promotoras, entonces son muy poquitas. Entonces traté de, aquí muy rápidamente, para cada uno explicar a qué acudían. Por ejemplo, para la planificación era más que todo el sistema biomédico, y en este caso muchas niñas se acercaban y querían abortar. Entonces, y aquí no hay un acceso para la información necesaria, y esto es un tema que no se ha trabajado y es la vida de las niñas que está en peligro. Entonces, este es uno. Y una niña, por ejemplo, de 13 años que quedó en embarazo por una violación. Ella quería abortar y una señora de la comunidad le dijo, yo le puedo hacer un remedio. Solo en esta historia pude escuchar que sí tenían medicina tradicional para los abortos,
pero la religión también le dijo, no, usted se va a condenar, entonces la comunidad no la dejó. Pero eso es algo que sí está influyendo mucho. Para la gestación, las niñas, cuando yo le decía, ¿a ti te gustaría ver una partera? Y ellas, sí, pero la verdad por acá no hay. Y ellas no sienten que en el sistema biomédico hay un acompañamiento, siempre es de reproche, usted para qué se embarazó tan joven, no tienen, muchas niñas no vieron ningún ginecólogo durante todo el proceso de gestación. Otra, las ecografías, llamar, y ahorita hay tantas EPS, porque allá tienen más que todo EPS, ahí sí, pero hay varias IPS, entonces las niñas no entienden nada y es la promotora la que ayuda, pero son muy poquitas promotoras, entonces quedan sin ningún apoyo. Y ya para el parto también es biomédico, porque las jóvenes no les da mucho miedo tener el bebé con parteras, pero hay un problema con la distancia. Estas comunidades quedan a 2, 3 horas caminando, entonces aquí llegan agentes comunitarios que apoyan en todo el proceso de salud y enfermedad, que son los bomberos. Ellos son los que por falta de infraestructura tienen que bajar a las niñas y muchas veces tienen que atender el parto en el camino. Bueno, y ya con toda esta información, todas esas historias de las jóvenes, de las madres, porque me centré más en las jóvenes, pero es imposible no escuchar a las madres y a las abuelas contar de todos esos problemas, lo que surgió fue que a la salud sexual y reproductiva de las adolescentes lo que las está afectando directamente son los cambios de modo de producción. En esta zona antes eran muchos cultivos de pancoger, que el maíz, que el frijol, pero como ahorita ya lo que se está apoyando es, aunque sean minifundios, que siembren café. Pero entonces las jóvenes que tenían una dieta donde se cuidaban mucho, que con 40 días encerradas, que con la dieta, maíz, ya las jóvenes no tienen plata, porque el café no da, para comprar alimentación buena para cuidarse, entonces ya es más que todo chatarra. Entonces las abuelas dicen, no, es que ya las jóvenes no se cuidan, que es pura chatarra, pero cuando uno trata de ver más lejos es que las jóvenes no tienen de dónde cogerse y que quien las ayude a conseguir todo eso. Y lo último es el trabajo de la mujer. Cuando hice el trabajo, yo conocí a muchas jóvenes desde los 14, 13 años que se tenían que ir a la ciudad a trabajar, allá no hay oportunidades, y más que todo en servicio doméstico. Muchas de las niñas que tuvieron sus hijos a temprana edad, la posibilidad de empleo es en una maquiladora ya de vestidos de baños que ganan 3.000 pesos el día, o venirse a la ciudad, que es normalmente lo que hacen, y cada vez está aumentando más. Hay un momento que las abuelas salían a los 8 años, pero hay un momento que disminuyó porque en la comunidad ya pues podían estar. En este momento está volviendo a aumentar y estas niñas entonces se ven obligadas a dejar a sus niños, entonces eso afecta tanto la salud de la mujer, la salud del niño y la salud de la comunidad, porque la tierra, el territorio para la población indígena es la vida, es ahí donde pueden hacer sus prácticas, donde pueden cuidar, aprender a sembrar. Si están por fuera, muchas de las niñas que yo conocí que ya están por fuera, pues obviamente ya es muy difícil regresar. Bueno, con todo esto en este momento se está hablando del CISPI, del decreto 1953, de cómo se va a trabajar con el tema de salud indígena. Hay un pluralismo médico allá en San Lorenzo, pero lo que se está tratando de hacer es de articularlos para mejorar la atención, pero es muy complejo cuando el sistema médico cada vez está cambiando, cada vez es más difícil el acceso y no hay recurso para de verdad hacer que un sistema intercultural y propio pueda atender las necesidades de las jóvenes. Hay poca cobertura a las promotoras, como lo dije, y también los ginecólogos, el sistema ya más profesional es cada vez más escaso en los hospitales. Y las parteras también cada vez son menos. Entonces las jóvenes, lo que está pasando es que se están quedando tanto sin la medicina tradicional como sin el sistema biomédico, y esto se ha reportado también con los NASA, y esto es una situación muy delicada porque son las jóvenes que están sin el uno y sin el otro. Aunque se esté hablando de la salud intercultural, es mucho más complejo poder hacer que se unan, y lo que está pasando es que las jóvenes no pueden acceder adecuadamente ni al uno ni al otro. Y en todo este proceso,
¿cierto? Porque yo como estudiante de pregrado empezó esto como un proceso de base con la comunidad, entonces no fui con ningún grupo de investigación y es por eso que el premio también me ha ayudado mucho, es que el proceso organizativo que hay allá de mujeres es muy, muy fuerte y esto es lo que crea como un espacio de protección para las jóvenes. Entonces, de aquí lo que se plantea es que el proceso organizativo de mujeres, que es donde tienen tiempo de no ser amas de casa, de salir, de aprender, de reunirse, de sembrar juntas, se vuelve un espacio protector para la salud sexual y reproductiva de las adolescentes indígenas. Una señora me decía, es que ser ama de casa es una enfermedad. Y yo, pero ¿por qué? Y hablando, ¿cierto? Esto parece obvio, pero en una comunidad donde es pues la mujer tradicionalmente era ama de casa, pero ella me decía, no, es que antes nosotras también sembrábamos, salíamos, pero cada vez la mujer se ve más reducida a esos ámbitos domésticos y las mujeres dicen, no, es que nosotras también queremos aprender, nosotras también queremos hacer otras cosas. Entonces esto ha sido muy importante para entender el proceso de salud y enfermedad de las mujeres. En este momento, pues como les dije, a veces siendo estudiante de pregrado es un poco complicado uno llegar a debatir el tema de salud y tener como propuestas más concretas, entonces lo que hemos decidido hacer es fortalecer el proceso comunitario con las mujeres y es lo que estamos haciendo ahorita. Hicimos ya un conversatorio donde con varias jóvenes fuimos a escuchar historias de madres adolescentes y las jóvenes les tomaron fotos y después hicimos una exposición fotográfica y en la comunidad se generaron muchas reflexiones con médicos, parteras para hablar del tema. Entonces escoger toda esa investigación que nosotros hacemos, investigar con ellos ya hemos ido a entrevistar a parteras, médicos tradicionales, a mujeres, para que la comunidad también se empiece a cuestionar. Y lo que estamos haciendo son programas de radio y vamos a hacer un corto documental para hablar de esa historia de la mujer, para hablar de ese proceso organizativo tan importante que han tenido las mujeres y todo esto lo hacemos con las jóvenes. Entonces, en este momento es lo que estamos haciendo y siento que ha sido un proceso muy importante para poder ver la investigación y poder tener un grupo de base con los procesos organizativos con las mujeres. Entonces, gracias. Gracias. Sara, muchísimas gracias. Queremos ahora abrir un breve espacio para sus preguntas, sus comentarios. Aprovechamos que aquí está Sara para que nos cuente un poco más de esa experiencia de investigación social en territorio. Así que quien quiera dirigirse en este momento a Sara y hurgar un poco más en lo que significó este proceso, adelante, por favor. Bueno, yo hago una pregunta, Sara, entonces, y es que este es un trabajo que tiene un componente muy fuerte de promoción de la salud más que de prevención, ¿cierto? Que ha sido como un enfoque tradicional en Colombia. ¿Cuál es la perspectiva que sigue? Aparte de ese despliegue metodológico de socialización, veo que usas mucho los medios de comunicación. Otras organizaciones han hecho parte, ¿tienes de pronto en el panorama esa gestión intersectorial que ayude como a que ese proceso no se diluya y pueda tener algún impacto real en esta comunidad en particular? Muy buena pregunta y ahí es cuando uno ve la importancia de también tener un equipo interdisciplinario, porque nosotras en este momento, pues el grupo de comunicación que empezó como Mujer, Comunicación y Liderazgo, ahora los jóvenes quieren llamarse Juventud en Sintonía con el Territorio, es más un grupo de base. Entonces lo que estamos tratando es generar eso. Ya hemos tratado de relacionarnos con otros grupos, pero la verdad sí ha sido difícil ya más a nivel de políticas, en este momento se está haciendo la política de salud sexual y reproductiva del municipio y la idea es también aportar ahí, pero no se ha generado ya más de cómo se va a seguir y yo creo que esa es una dificultad con la investigación, porque se pueden hacer muchas investigaciones, pero cómo se va a seguir en el tiempo. Y ahorita es un reto que tenemos porque, bueno, yo voy a sacar el resumen de la tesis, que sí es muy larga, hacer propuestas más concretas, pero ya uno cómo se articula, porque yo pues empezamos más con las mujeres de allá, entonces ese es un reto que en este momento sí tenemos muy presente. La parte de la interinstitucionalidad es muy importante, porque hay una experiencia en Antioquia, creo que venimos trabajando el planteamiento de la integración con el programa de vida de salud. El programa de
es la articulación del bienestar familiar, de la administración del municipal, servicio adicional de salud a nivel de departamento, y hemos generado ese planteamiento. Viene la otra, es que todas las EPS estaban eludiendo la responsabilidad de la prevención y la promoción y prevención en salud, y logramos que se le entregara al programa de salud, y hemos logrado reforzar, digamos, la historia. No sé cómo está ahora reciente, ya hace 3 años me desvinculé del territorio, pero trabajamos más de 30 años allá en esa zona y generamos ese amalgamiento de la interinstitucionalidad. El COMPES sería uno de los primeros comités de articulación social para la intervención en una forma concertada y bien lograda. Y la otra, la parte más importante, es la expresión cultural en el caso nuestro, digamos, de Urrao, con la comunidad indígena Candía, es la parte del médico tradicional del territorio y la anciana tradicional del territorio. Esos dos componentes etnoculturales no podemos olvidarlos ni desligarlos, sino fortalecerlos dentro de ese trabajo compartido. Yo diría que ahí hay una línea de fuerza muy importante en prospectiva, sobre todo si hablamos en términos de salud sexual y reproductiva. Bien dices, es un grupo juvenil, la juventud pasa, digamos, como etapa, ¿no? Como ciclo de vida. Podemos ser jóvenes de corazón, pero el tiempo pasa inclemente. Así que aquí en el área de salud sexual y en el área de salud reproductiva hacemos mucho énfasis en el trabajo intergeneracional, y ahorita en particular en la política social, con el panorama que además Iván nos deja muy claro que Jorge Iván nos deja muy claro que va, digamos, complicado, con sostenibilidad y continuidad, pues en salud sexual y en salud reproductiva sí que se nota la urgencia de la continuidad. Y si vamos a hablar de jóvenes, también tenemos que empezar a hablar de las niñas. Y en ese proceso de las niñas y el fortalecimiento con los grupos de mujeres y con las mayores, también tendríamos que hablar de un interrogante grandísimo sobre la salud sexual y la salud reproductiva de los jóvenes indígenas. Y su parte y su compromiso, los varones jóvenes, los niños y jóvenes frente a su salud sexual y reproductiva, porque se va ampliando el área, no solamente la atención en salud cuando la situación de salud ya está allí, como un posible embarazo muchas veces no planeado, producto de violación, o como tú lo has planteado en los testimonios, sino también en una posibilidad distinta de asumir la salud sexual y la salud reproductiva, ya que estás hablando con jóvenes varones y las jóvenes, las chicas, porque parece que el hermanamiento entre mujeres es parte de la cultura, la tradición y la historia, como la transmisión de saberes con las mayoras. Y los jóvenes indígenas, en términos de salud sexual y reproductiva, quedan en el aire. Sí, ese ha sido como un aspecto porque al principio el grupo lo habíamos pensado más por mujeres, porque a veces se intimidan y todo, pero ahorita ya hay 3 hombres, porque dijeron, no, nosotros queremos también, y ha sido muy bonito, porque cuando hacemos los conversatorios y las muchachas empiezan a contar sus historias, los muchachos quedan como que, ay. Entonces ese es un aspecto también que me parece fundamental, y lo de las generaciones es… Yo creo que a las muchachas también les ayuda mucho a comprender otras cosas y a reflexionar. Entonces sí es… Gracias. A las ganadoras, de nuevo, nuestras sinceras felicitaciones y nuestro incentivo y nuestro aliento para que continúen con esta labor de la investigación social que hoy reconoce este premio en su 6ª versión. De nuevo, un aplauso para ellas, por favor.